Cuando no podían dormir, no contaban ovejas. No daban vueltas en la cama. No miraban el techo esperando que el tiempo pasara. Se acostaban con algo sobre el pecho. Algo pequeño, silencioso, pero profundamente vivo. Porque sabían que el insomnio no era una falla del cuerpo, era una desconexión del espíritu. Y para volver a conectar, no se necesitaban palabras, ni remedios. Solo ese objeto. Imagínalo por un momento, una piedra redonda, templada por el fuego del día, colocada justo en el centro del pecho, donde late todo lo que aún no se ha dicho. Era como si ese objeto hablara con la piel, con los huesos, con el corazón. Como si apagara una alarma que nadie más podía escuchar. Porque en el silencio de la noche, los antiguos no le temían a la oscuridad, le temían a un pecho vacío. Dormir no era simplemente cerrar los ojos. Era un ritual. Un regreso. Una entrega. Y ese objeto era la clave. Algunos lo hacían con un trozo de madera untado con aceites. Otros con un símbolo dibujado a mano en un pedazo de tela, doblado con cuidado como si guardara un secreto. Pero todos lo colocaban en el mismo lugar, justo sobre el esternón, donde el alma toca el cuerpo. No era superstición. Era sabiduría. Sabían que el pecho guarda memorias. Que el insomnio es muchas veces un nudo antiguo, una palabra no dicha, una emoción que no encuentra salida. Y ese objeto actuaba como un puente. Como un traductor entre el cuerpo y el cielo. Mientras el mundo moderno lucha contra el insomnio con pastillas y pantallas azules, ellos solo necesitaban sentir peso. Un peso que no dolía. Un peso que anclaba. Y al hacerlo, el cuerpo se rendía. El aliento bajaba. La mente se disolvía. Y entonces, llegaba el sueño, no como una huida, sino como un regreso. Como un abrazo profundo entre el pecho y la noche. Si alguna vez has sentido que no puedes dormir, que algo te falta pero no sabes qué, tal vez no sea un pensamiento. Tal vez sea ese espacio en el pecho pidiendo presencia. Tal vez, como los antiguos, solo necesitas colocar algo allí, no para que lo veas, sino para que lo sientas. Y recordar lo que ellos ya sabían, que el sueño comienza donde el alma se siente en casa. A veces el insomnio no grita. Susurra. No aparece con violencia, ni con dramatismo. Llega en forma de vacío. De una respiración que no baja al pecho. De una noche que se estira como si no tuviera fin. Y cuando el cuerpo no puede dormir, muchas veces no es porque esté agitado, sino porque está desconectado. Desconectado del centro. Desconectado de esa zona del pecho donde ocurren cosas que la ciencia todavía no sabe nombrar. Durante siglos, las culturas antiguas no hablaban del insomnio como un problema físico. No lo veían como un trastorno, ni como una enfermedad. Para ellos, era una señal. Un llamado. Un mensaje del cuerpo espiritual. Y entendían que no se trataba solo de cerrar los ojos, sino de abrir un espacio. Un espacio interno. Uno que se encuentra justo aquí, entre la garganta y el ombligo. Donde vive el silencio verdadero. Hoy, los médicos hablan de la melatonina, del cortisol, de los ritmos circadianos. Y es cierto, el cuerpo tiene sus mecanismos. Pero los antiguos iban más profundo. Decían que el pecho tenía un peso energético que, si estaba desordenado, impedía el sueño. Era como si el alma se quedara flotando por fuera del cuerpo, sin encontrar un punto de aterrizaje. Y ese punto era, siempre, el centro del pecho. Ese centro tiene muchos nombres. Algunos lo llaman el asiento del alma. Otros, el altar del corazón. Pero no importa el nombre. Lo que importa es lo que ocurre cuando lo ignoras. El insomnio no solo aparece, se repite, se instala, se convierte en un eco. Porque cuando el cuerpo no encuentra un peso que lo devuelva a sí mismo, se queda girando como una hoja en el viento. Sin dirección. Sin arraigo. Por eso, en las noches más oscuras, los sabios de muchas culturas desarrollaron el mismo ritual, aunque nunca se hubieran conocido entre ellos. En Egipto, se colocaban un amuleto de piedra cerca del timo, tallado con símbolos que representaban la paz. En la India, envolvían hierbas como la ashwagandha o la albahaca sagrada en paños que ponían sobre el pecho.
En los pueblos nativos de América, dormían abrazados a figuras de madera cargadas de intención. Todos hacían lo mismo, traer peso y presencia al pecho. Y no era un acto simbólico solamente. Sentían que algo cambiaba. Que la respiración se volvía más profunda. Que los pensamientos se volvían más lentos. Que el corazón se aquietaba. Era como si el objeto no estuviera sobre la piel, sino dentro de ellos. Alineándolos. Anclándolos. Cerrando los portales abiertos del día para dar paso al descanso. Hoy, en el mundo moderno, el insomnio se ha convertido en una epidemia silenciosa. Y sin embargo, la solución tal vez nunca estuvo en más estimulación, ni en más conocimiento. Tal vez siempre estuvo en volver al cuerpo. En colocar algo simple, intencionado, sobre el pecho. Algo que no venga de afuera, sino de adentro. No un objeto cualquiera, sino un recordatorio físico de que aquí, en este espacio del cuerpo que muchos han olvidado, habita la llave del descanso. Porque tal vez el cuerpo no puede dormir cuando no se siente completo. Cuando siente que una parte de él sigue vagando. Y el ritual de poner algo en el pecho no es magia. Es presencia. Es volver al centro. Es permitir que el cuerpo se sienta sostenido, por algo más grande que el cansancio. Por una fuerza ancestral que ya sabía, mucho antes que nosotros, cómo regresar a casa en la noche. Cómo descansar sin escapar. Cómo dormir sin perderse. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque cuando ese centro se activa, el cuerpo ya no necesita luchar. Se rinde. Se entrega. Y entonces el sueño llega, como una caricia que viene desde adentro. No era cualquier objeto. No era cualquier forma. Aquello que colocaban sobre el pecho tenía una intención precisa, debía resonar. No con el oído, sino con el centro energético que vive en la profundidad del esternón. Los antiguos lo sabían. Comprendían que el cuerpo no solo respira aire, sino también vibración. Y que, al acostarse con un símbolo sagrado, una piedra viva, un fragmento de tierra consagrada, estaban regulando algo más sutil que el sueño, estaban restaurando el vínculo entre el cuerpo y el alma. La elección del objeto no era aleatoria. Algunas culturas usaban minerales específicos. El ónix para quienes sufrían ansiedad. El jade para corazones heridos. El cuarzo rosa para quienes habían perdido el deseo de amar. Pero no se trataba del poder místico del objeto en sí, sino del pacto que representaba: estoy aquí, contigo, pecho. No estás solo esta noche. Porque cuando alguien coloca un objeto con intención sobre el cuerpo, está haciendo un gesto ancestral. Está diciendo: te reconozco como templo. Muchas personas hoy duermen con audífonos, con pantallas encendidas, con pastillas químicas en la sangre. Y aún así, el descanso no llega. Porque el descanso no se activa desde afuera. Se activa desde un gesto interno. Los sabios antiguos no tenían tecnología, pero sí tenían presencia. Y esa presencia la depositaban en el objeto que dormía con ellos. A veces era un colgante que se quitaban y colocaban justo entre los senos. Otras veces, una bolsita con hojas secas de plantas recogidas bajo la luna. Pero siempre con el mismo propósito: sellar el pecho antes del sueño. Sellar. Sí. Esa era la palabra que usaban. Decían que el pecho debía cerrarse como se cierra una puerta sagrada. Porque si queda abierto, las energías del día se filtran, los pensamientos ajenos se cuelan, los miedos se amplifican. Dormir sin proteger el pecho era como dejar la casa con la puerta entreabierta en la noche. Y por eso el objeto no era un adorno, era un guardián. No era un placebo. Era una llave energética. Muchos rituales incluían frotar el objeto con aceites, calentar ligeramente la piedra entre las manos, o bendecirlo con una palabra sagrada. No porque la palabra tuviera poder por sí sola, sino porque al pronunciarla, el cuerpo sentía que no estaba solo. Que alguien, incluso uno mismo, lo estaba acompañando en su tránsito hacia el descanso. Y esa compañía, invisible pero sentida, era a veces lo único que se necesitaba para poder soltar el día. En algunas comunidades del Tíbet, el objeto que se usaba era una pequeña figura tallada en hueso, colocada exactamente sobre el punto donde el aliento tiembla antes de entregarse al sueño.
En otras culturas africanas, era un círculo de semillas entrelazadas, que debía estar en contacto con la piel toda la noche. Lo interesante es que, sin haberse comunicado entre sí, todos compartían el mismo principio: el pecho es el portal. Y si el portal no se honra, el alma no atraviesa. No hay que ser religioso para comprender esto. Basta con observar lo que sucede cuando alguien llora y se abraza el pecho. Cuando alguien siente miedo y cruza los brazos justo allí. El cuerpo sabe. El cuerpo siempre ha sabido. Solo que el mundo moderno nos ha hecho olvidar. Y por eso, cuando recuperamos este gesto, algo en nosotros recuerda. Recuerda cómo se dormía antes de que existieran las alarmas, los calendarios, los fármacos. Se dormía como se entra a un templo, en silencio, con respeto, con una señal sobre el corazón. Si esta noche decides probarlo, no importa si no tienes piedras o aceites. Lo importante es que el objeto hable de ti. Puede ser una concha recogida en la playa, una ramita seca que te recuerde un momento de paz, un trozo de tela que tenga tu aroma. No necesitas magia. Solo necesitas intención. Y cuando lo pongas sobre el pecho, no le pidas que te haga dormir. Pídele que te recuerde quién eres cuando todo lo demás se apaga. Porque ahí, justo ahí, empieza el verdadero descanso. El cuerpo no duerme cuando está en guerra. Y la mayoría de las personas que no pueden dormir no lo saben, pero su pecho sí. El pecho guarda cada palabra no dicha, cada emoción atrapada, cada silencio que dolió. Y en la noche, cuando todo lo demás calla, ese centro empieza a hablar. No con palabras, sino con tensión, con agitación, con ese vacío difícil de nombrar que sentimos justo antes de cerrar los ojos. Por eso, cuando los antiguos se acostaban con ese objeto en el pecho, no era para dormir mejor. Era para reconciliarse. Para devolverle al cuerpo la paz que durante el día le fue arrebatada. La práctica no era cómoda ni bonita. No siempre funcionaba de inmediato. Algunos pasaban noches enteras simplemente sintiendo el peso del objeto sobre el esternón. Escuchando su propio corazón desacompasado. Sintiendo cómo el cuerpo lloraba en silencio. Pero no se levantaban. No huían. Se quedaban. Porque sabían que quedarse era parte del ritual. Que antes de dormir el alma tenía que soltar. Y soltar, a veces, es incómodo. Es remover memorias, liberar tensiones, aflojar los nudos invisibles que aprietan el pecho. Muchos relatos antiguos hablan de visiones que venían justo en ese momento, cuando el objeto tocaba el cuerpo y algo dentro comenzaba a abrirse. No eran sueños. No eran delirios. Eran mensajes. Algunos veían a sus antepasados. Otros, animales o símbolos. Algunos simplemente sentían una energía vibrar en el centro del tórax. Lo llamaban la visita del guardián nocturno, una presencia silenciosa que llegaba cuando uno estaba realmente listo para rendirse al descanso profundo. Es curioso que hoy, con tanta información al alcance, estemos más desconectados que nunca de nuestros propios cuerpos. Sabemos cómo funcionan los neurotransmisores, qué hormonas intervienen en el sueño, qué alimentos evitar. Pero no sabemos qué siente realmente nuestro pecho cuando lo ignoramos. No sabemos cómo responderle cuando grita en forma de insomnio. Los antiguos no sabían de serotonina, pero sabían de alma. Y sabían que, si no se honraba ese espacio entre el corazón y la garganta, el descanso nunca sería completo. En algunos rituales, el objeto no se colocaba directamente sobre la piel. Se envolvía en un pedazo de tela, a veces impregnada con resina o humo, y se amarraba con hilo rojo. El rojo representaba la vida, la sangre, la conexión con la tierra. Se creía que ese hilo activaba la memoria del cuerpo. Que, al atarlo al pecho, uno le decía al alma, puedes volver, estoy listo. Porque el insomnio, para ellos, era muchas veces un síntoma de alma ausente. De desconexión interna. De fragmentación. Y cuando se dormía con el objeto noche tras noche, ocurría algo inesperado. No solo el sueño mejoraba. También lo hacía la calidad del despertar. Las personas se levantaban más claras, más tranquilas, más alineadas. Era como si durante la noche algo hubiera vuelto a su lugar. Como si el cuerpo hubiera sido tocado por una fuerza que no se puede explicar, pero que se siente profundamente.
Eso era lo que los antiguos llamaban dormir con guía. No dormían solos. Dormían acompañados por su conciencia. Quizás por eso hoy tantas personas no descansan, aunque duerman 8 horas. Porque el cuerpo duerme, pero la conciencia sigue vagando. Sigue desconectada, atrapada en bucles de pensamientos, en angustias sin resolver, en memorias no integradas. Y ningún colchón puede resolver eso. Ninguna rutina nocturna. Solo el acto de volver al pecho, de colocar algo sobre él y decir, ya puedes descansar, estoy contigo, tiene ese poder. Y no necesitas ser chamán, ni místico, ni experto en energía. Solo necesitas honestidad. Una piedra, una hoja, un objeto que tenga sentido para ti, y la disposición de quedarte ahí, sin exigencias. No pidas resultados. No te impacientes. Simplemente quédate. Respira. Siente. Tal vez no suceda nada la primera noche. Pero con el tiempo, con el cuerpo escuchado, con el alma sentida, algo empezará a moverse. Y lo sabrás porque, por primera vez en mucho tiempo, te despertarás sintiendo que sí descansaste. No solo físicamente, sino completamente. Hay algo profundamente humano en buscar un peso en el pecho antes de dormir. Algo instintivo, como si el cuerpo supiera que necesita anclarse, asegurarse, sentirse contenido para poder soltar. No es casualidad que los bebés se calman cuando los ponemos sobre nuestro pecho. Tampoco es casual que, en los momentos de angustia, lo primero que hacemos es cruzar los brazos o colocar una mano sobre el corazón. Lo hacemos sin pensar, porque en lo más profundo de nuestra biología, sabemos que el pecho es la entrada y la salida de todo. Allí nace el llanto. Allí se siente el amor. Allí vive el miedo. Y también ahí puede comenzar el descanso. Los antiguos lo sabían. Por eso no improvisaban su descanso. Preparaban el cuerpo como se prepara un altar. No solo era el objeto sobre el pecho. Era también el espacio, el silencio, el gesto. La noche comenzaba mucho antes de cerrar los ojos. Y dentro de ese ritual nocturno, colocar el objeto en el pecho no era un paso más, era el centro del rito. El punto de retorno. El símbolo de que, aunque el día hubiera sido caótico, ese instante era sagrado. Muchos creaban el objeto ellos mismos. No lo compraban, no lo heredaban. Lo construían con lo que tenían. Un trozo de madera tallado mientras pensaban en algo que querían dejar ir. Una piedra encontrada en un momento difícil, que decidieron limpiar con fuego o agua. Una semilla hueca rellena con tierra del lugar donde nacieron. Lo importante no era la estética, ni el valor material. Lo importante era la energía que contenía. La historia que ese objeto guardaba. Porque al dormir con él, lo que hacían era reconectar con esa historia. Recordarse. Reconstruirse. Dormir con un objeto sobre el pecho también era una forma de reeducar el cuerpo. De enseñarle, noche tras noche, que estaba a salvo. Que podía entregarse sin miedo. Que no necesitaba mantenerse en estado de alerta constante. Hoy, sin darnos cuenta, vivimos en un estado de vigilancia permanente. Incluso cuando intentamos dormir, estamos tensos. El cuerpo escucha cada sonido. Reacciona a cada luz. Espera un mensaje, una notificación, una interrupción. No confía. Y cuando el cuerpo no confía, no suelta. No duerme. Se apaga, tal vez. Pero no descansa. El objeto en el pecho actúa como una contraseña. Un código silencioso entre tú y tu cuerpo. Como decirle, esta noche no necesitas pelear. Como recordarle que ese espacio entre tus costillas no está abandonado. Que hay presencia, intención, calor. Y eso, aunque parezca mínimo, es lo que permite que el sistema nervioso baje la guardia. Que el corazón reduzca su ritmo. Que la respiración se haga más profunda. No por obligación, sino porque finalmente puede. En los manuscritos antiguos, especialmente en ciertas tradiciones místicas, se describen prácticas de vigilia consciente donde el practicante se acuesta en absoluta quietud, con un objeto específico en el pecho, y simplemente escucha. No sonidos externos, sino internos. Escucha el ritmo del corazón. La vibración del aire al entrar.
las emociones que no se fueron del todo. A veces, en esa escucha, llegaban visiones. Otras veces, simplemente lágrimas. Y otras, un silencio tan profundo que el cuerpo entero parecía desaparecer. Lo llamaban la noche del alma, no como algo oscuro, sino como una limpieza. Un reinicio. Hoy, vivimos tan llenos de estímulos que nos hemos olvidado de escuchar. Dormimos con ruido. Con distracciones. Con cargas. Y esperamos que el cuerpo pueda, mágicamente, rendirse. Pero el cuerpo necesita señales claras. Necesita saber que la guerra terminó. Que ya puede bajar los brazos. Que no necesita estar fuerte todo el tiempo. El objeto sobre el pecho cumple esa función, le dice al cuerpo lo que las palabras no alcanzan. No tienes que seguir una tradición específica para practicar esto. No necesitas rituales complejos. Solo necesitas honestidad. Pregúntate, ¿qué peso necesita hoy tu pecho? ¿Qué energía necesitas traer esta noche? Y elige tu objeto desde ahí. No desde la mente, sino desde el sentir. Colócalo. Respira. Permanece. No busques dormir rápido. Busca habitar tu cuerpo. Solo así, el descanso será real. Y tal vez, en ese proceso silencioso, descubras que lo que te mantenía despierto no era el insomnio, sino el olvido de ti mismo. En algún punto de nuestra vida, todos hemos sentido que algo nos falta al cerrar los ojos. Una sensación difusa, como si el cuerpo estuviera acostado, pero no completamente presente. Como si parte de nosotros quedara dispersa, sin encontrar refugio. Eso es lo que los antiguos entendían mejor que nosotros, el cuerpo físico no es el único que necesita descanso. El alma también. Y para que el alma descanse, necesita volver al centro. Al núcleo. A ese punto exacto en el pecho donde se cruzan el aliento, la emoción y la energía vital. Dormir con un objeto sobre el pecho no era una superstición para ellos. Era una brújula. Una forma de señalarle al alma dónde regresar. Porque, según muchas tradiciones, al dormir, el alma se separa parcialmente del cuerpo. Viaja. Observa. Se libera. Pero si al regresar no encuentra un punto claro de anclaje, el descanso no es completo. El cuerpo se levanta, sí. Pero cansado. Fragmentado. Como si algo hubiera quedado pendiente, flotando en la noche. Y ese punto de regreso es justamente el centro del pecho. Por eso, culturas tan distintas como la tolteca, la tibetana, la védica o incluso algunas ramas del cristianismo primitivo, desarrollaron símbolos, piedras, oraciones o gestos para colocarse justo ahí. No en la cabeza. No en la frente. Sino en el corazón. Porque sabían que ese espacio es más que un órgano. Es un campo. Un nido vibratorio. Un portal silencioso que conecta lo visible con lo invisible. Los griegos lo llamaban timos, un concepto que hoy asociamos al timo, pero que para ellos significaba mucho más, era el lugar del coraje, del ánimo, de la verdad interior. Y ese timo se encendía o se apagaba según el estado emocional y espiritual de la persona. Dormir con un objeto sobre esa zona no solo calmaba el cuerpo, sino que restablecía el vínculo con esa verdad olvidada. Era una forma de decirle al alma, aquí está tu morada. Puedes volver. Hoy, la ciencia empieza a comprobar que el pecho, especialmente el área del esternón y el timo, está profundamente conectado con el sistema inmunológico, la regulación emocional y el ritmo cardíaco. Pero los antiguos ya lo sabían desde otro lenguaje. Sabían que cuando el pecho está frío, hay angustia. Que cuando está cerrado, hay miedo. Y que cuando está protegido con intención, aparece el descanso. No el sueño superficial, sino el profundo. Ese que reinicia. Que cura. Que reconecta. En los escritos de la tradición sufí, por ejemplo, se habla de un corazón dentro del corazón. Un espacio oculto, solo accesible en silencio y oscuridad. Los practicantes lo buscaban antes de dormir, colocando la palma de la mano, o algún símbolo sagrado, sobre el centro del pecho, repitiendo frases como yo regreso a mí. No para pedir nada. Solo para regresar. Para volver a habitar el cuerpo desde dentro. Y desde ahí, dormir.
Este acto, aunque simple, era profundamente transformador. Porque al hacerlo, se cancelaban los ruidos externos. Se bajaba el volumen de la mente. Se desactivaban los miedos innecesarios. No por arte de magia, sino por atención. Por presencia. Por respeto hacia ese espacio del cuerpo que tantas veces ignoramos y que, sin embargo, sostiene todo lo que sentimos. Colocar un objeto sobre el pecho cada noche no es una técnica. Es un reencuentro. Una declaración íntima: esta noche no quiero correr, ni distraerme, ni escapar. Quiero sentir mi centro. Volver a mi raíz. Dejar que el cuerpo descanse, pero también que el alma respire. Y esa decisión, repetida noche tras noche, tiene un poder inmenso. Porque cada vez que lo haces, estás enviando un mensaje claro: ya no voy a dormir como quien se apaga. Voy a dormir como quien se entrega. Y tal vez, en esa entrega, descubras que no es el objeto el que produce el descanso, sino lo que despierta en ti. Tal vez recuerdes que ya habías estado ahí antes. Cuando eras niño y dormías sin miedo. Cuando tu pecho no estaba lleno de cargas, ni de pensamientos. Solo de respiración. De ritmo. De inocencia. Dormir así, con el corazón alineado, es más que dormir. Es regresar a lo esencial. A lo que realmente somos cuando no hay nadie mirando. Solo tú, y el silencio que te sostiene desde dentro.